Sí, qué pena conectarme buenas bien, tardes. sí. ¿Con quién hablo? ¿Francisco? Estaban arreglando con Fernando, estaban arreglando el internet acá en la casa y apenas terminé. Ah, está llegando. Bueno, listo, ¿no? De todas maneras, la ventaja, jovencito, buenas tardes. Hoy vamos a trabajar en enrutamiento, en este caso. ¿Cierto? Vamos a hacer primero que todo un proceso de troubleshooting sobre la discusión que teníamos precisamente ahora 8 días con la red supuestamente que tenemos planteada. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros habíamos considerado, en este caso, dentro de esta red montada, que teníamos un inconveniente puntual con el cual precisamente habíamos considerado revisar las tablas de enrutamiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es revisar en cada dispositivo la tabla de enrutamiento. Entonces, empecemos por aquí, ¿cierto? Entonces, aquí le vamos a decir Show IP Route. Entonces, vamos a ver si el concepto me muestra que esto tiene convergencia. Entonces, como podemos apreciar puntualmente hablando, ¿cierto? Aquí hay 11 subredes con las cuales pues se notan básicamente 4 valores de máscaras, me está mencionándose acá. Entonces, si nosotros nos ponemos a revisar un poquito la topología, ¿cuántas redes hay? Entonces nosotros nos podríamos contar. Por ejemplo, por este lado tenemos 8, 9, ¿sí? Realmente tenemos muchas más. Tenemos 14 redes en este caso, a la hora del T. Entonces, el asunto es que esta relación de redes de acá tiene que mostrarme precisamente la totalidad de las redes que debemos tener nosotros en este ejercicio. Entonces, aquí tendríamos dos. Primero que todo, revisémoslas directamente conectadas, son tres. Entonces, aquí hay una, dos, tres, ¿cierto? Y por routing tienen que haber pues el resto. Vamos a ver si es cierto. Entonces, tendríamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces eso quiere decir que tenemos un problema con tres redes. Y ya tenemos el problema específico desde el punto de vista de que solamente tenemos tres redes en este caso, como pueden apreciar, ¿cierto? Y puntualmente hablando, pues tocaría revisar cuál es el salto que supuestamente estamos encontrando nosotros entre todas las redes. Entonces, revisamos desde ese punto de vista qué aparece aquí y comparamos contra un archivo de Excel que nosotros tenemos, ¿cierto? En este caso, entonces, eso podría ser una alternativa. La otra alternativa, puntualmente hablando, porque es que aquí estamos definiendo tamaños y a la misma vez redes en ese sentido, entonces pues se supone que nosotros tenemos que tener unas discontinuidades en la situación. Entonces fíjense que aquí por ejemplo tenemos la 10.00, la 10.20 en este caso, luego seguiría la 10.40, luego de la 10.40 seguiría la 10.4128, ¿cierto? Que está ahí precisamente pegada. Luego viene la 10.4132, la 10.4136 que está aquí, la 10.4140 y la 10.04.144. Entonces, aquí por ejemplo en este caso deberíamos de encontrar 8 redes. Vamos a ver, aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, en este caso estas redes podríamos decir que nosotros las tenemos completas, 8. Este es el enlace que supuestamente nos une con esto, sería 9. Entonces, faltaría 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver si esas 5 redes están aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí están. O sea, este dispositivo para la parte de IPv4 converge. En este caso, ¿cierto? Entonces, puntualmente hablando, en este dispositivo no hay problema. Ahora revisamos específicamente la parte puntual de IP versión 6. A ver si es cierto. Entonces aquí lo que hacemos es cambiar el indicador de protocolo y lo cambiamos hacia una red en IP versión 6. Entonces tienen que haber precisamente el mismo número de redes. Entonces se supone que nosotros deberíamos de tener redes desde la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí por ejemplo falta la red 5. ¿Sí están notando? ¿Sí están viendo ustedes todos allá? Entonces esa red 5 precisamente debe de ser este enlace que están viendo acá, ¿no? Supuestamente. Entonces, si están notando todos, hacia vuelo de pájaro estamos viendo que en ese sentido esta red no está, 5, ¿cierto? Ahora eso no quiere Sí, decir profe. que eso pues puntualmente falle, ¿no?
de ahí en adelante, por ejemplo, aquí en este caso la red 9 no está. Entonces eso sí es un error bien grande, porque es que la red 9 es esta. ¿Sí está claro? Eso sí es una falla bien grave. Entonces, en este caso, ese tipo de situaciones sí nos toca revisar a fondo. Entonces aquí tenemos que trabajar precisamente haciendo un troubleshooting. Entonces revisemos el archivo de configuración, a ver en ese caso qué hay configurado. Porque resulta que esto es lo que finalmente nosotros dejamos pegado. Entonces, en este caso nosotros estamos revisando aquí, ¿qué dispositivo es? El R2, o sea, este señor que está acá. Se supone que él sí tiene bien sus 6 redes en IPv4 y en IPv6, porque son para él 6 en ese sentido. Entonces tienen que aparecer puntualmente 2 direcciones por interfaz. Por ejemplo, aquí tenemos 2, en este caso 4, como pueden ver, ¿cierto? Y 6 direcciones, o sea, quiere decir que él no tiene problema. Ahora, ¿dónde está el asunto? Si nosotros revisamos en ese caso el proceso de RIP, el proceso de RIP está bien. O sea, por este lado no está el problema. Ahora vengamos al router 1, que ese es el que vamos en este momento a revisar, en este caso, y lo vamos a revisar de las dos maneras. Aquí comenzamos a considerar primero que todo su tabla de enrutamiento, ¿cierto? Y aquí precisamente comenzamos a considerar lo que nos haga falta. Entonces, vuelve y juega, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos directamente conectada esta, 2 aprendidas por routing, son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 redes. En IPv4 están presentes las 14 redes, supuestamente. Entonces no hay problema. Ahora hagamos el proceso de revisión, porque con eso es suficiente para IPv6, que ese es el que de pronto nos pone a pensar, porque por allá había uno que supuestamente no estaba considerado. Por ejemplo, aquí vemos nosotros que aquí sí aparece la red 5. Está la red 1, no sé si de pronto están viendo esa columna que está por acá. Aquí sí está la 5, 6, 7. Aquí ya está la 9, para él, puntualmente hablando, ¿cierto? Y está A, B, C, D y E. Ahí están las 14 redes. Quiere decir que este dispositivo converge. Entonces, en este caso, el problema puntualmente puede estar precisamente más bien acá, o sea, aquí, ahora, o sea, a este no le habían llegado las actualizaciones que precisamente estamos tratando de revisar. Vamos a ver si sigue lo mismo. Ah, bueno, ya le apareció la red 5, le apareció la 9 y está en el resto de redes. O sea, en este momentico el dispositivo es convergente en IPv6. Revisémoslo en IPv4. Bueno, en IPv4 no tuvimos problemas porque ahí están, en este caso, las 11, perdón, no sé si me desconectó el audífono. Aló, ¿sí me escuchan? ¿Sí me están escuchando todos? Señor. Bueno, entonces acá estamos considerando que deben haber 14 subredes. Pues aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 subredes. O sea, realmente sí están en este caso, ¿sí? Desde ese punto de vista. Entonces nosotros en este momento no tendríamos problema por esta situación. O sea, el asunto era que nosotros estábamos considerando que de un lado para el otro no llegaban. Entonces vamos a revisar ahorita si puntualmente en IPv6 podemos llegar, en este caso, desde este dispositivo que está acá, a este dispositivo que está acá. Entonces vamos a revisar esa parte porque eso es lo que puntualmente nos puede estar haciendo falta en este caso. Entonces acá nosotros habíamos dicho que este dispositivo, pues aquí estaba su dirección, ¿cierto? Pues voy a hacerle un pin desde acá, ¿cierto? Vamos a hacer un troubleshooting.
le vamos a hacer un pin a la parte de IPv6, o sea, en ese sentido a ese servidor. Entonces, en este caso vamos a revisar puntualmente qué está pasando con el valor de los saltos. Por ejemplo, el primero es un request timeout. Entonces vamos a ver en ese caso qué está pasando con las respuestas. Bueno, entonces vemos específicamente que el tiempo que, mejor dicho, el pin fue infructuoso. Vamos a revisar aquí un poquito también si puntualmente los parámetros de configuración. Aquí es que estamos nosotros aquí hablando de algo que no es. Mire, aquí está el error. Si no sé si ya lo notaron. Esta es una red y este es otro gateway. ¿Sí están entendiendo, jóvenes? Entonces, claro, no es lo mismo. claro, es que exacto, mi viejo. Entonces eso nunca, pero nunca le va a pasar. Entonces, revisemos cuál es su gateway, ¿cierto? ¿Cierto? Por eso era que supuesta, ¿sí ven? Es que los errores realmente son bobadas. O sea, fueron errores de tipeado. Entonces, digamos que desde ese punto de vista son las cosas con las que hay que resolver. O sea, realmente esta que está acá, si están notando, ¿cierto? Esta es la interfaz gigabit 00 de él, que es esta. Entonces, si esa es la interfaz gigabit 00 de él, en ese sentido, entonces el gateway, en ese caso, es este. Ahora, esa cuestión si tiene que supuestamente ayudar a resolver el problema. Entonces acá, si yo vuelvo a hacer la misma prueba, hombre, pues se me tiene que contestar. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, ese era netamente el problema. Ahora les dije yo, ustedes resuelvan el problema porque el problema no... O sea, cuando uno a vuelo de pájaro ve puntualmente que las direcciones IP pues están correctas, perdón, las tablas de enrutamiento son convergentes, entonces créanme ustedes, jovencitos, que específicamente pues digamos que la situación amerita que de pronto desde ese punto de vista tengamos en cuenta otra situación, porque muy raro que teniendo las tablas de enrutamiento convergentes en ese caso, ¿sí? no hayan específicamente pings, por ejemplo, ¿ya? Aquí lo que toca considerar es, esperar es que estos contesten. Este es el primer ping que va a sacar, vamos a ver si este también tiene errores o es que ese dispositivo puntualmente no tiene, bueno, ahí sacó el primer ping. O sea, ya cuando esta situación pasa, quiere decir que él lo forzó puntualmente a que precisamente la situación sucediera. ¿Por qué? Porque es que él no estaba realmente en ese momento activo. Miren que, bueno, y no solamente activo, aquí precisamente está sacando sus respuestas. Este tiene, no es que esté fallando, pero la idea como tal es que puntualmente este dispositivo sí termine con su porcentaje de envío de información lo mejor posible. ¿Ya? Por ejemplo, este tiene alguna falla, precisamente, en este caso, ¿sí? Entonces, mire que él contesta unos y otros los rechaza, en este caso. ¿Ya? Aquí podríamos nosotros más bien, en este dispositivo, sí sería interesante determinar si hay un problema de un troubleshooting. ¿Ya? Entonces, desde este dispositivo sí sería interesante de pronto ver para ustedes, para que lo tengan presente, en este caso, que yo pudiera en el modo de simulación, precisamente, coger el envío de un paquete desde acá, y mirar desde ese punto de vista dónde se queda. ¿Ya? Entonces vamos a ver, en este caso, enviándolo desde aquí hasta acá, dónde se queda el paquete. Bueno, él aquí está haciendo actualizaciones de enrutamiento. Revisemos un momentico la simulación. Y él está revisando... bueno, es que aquí no estamos haciendo nada porque aquí hay un pequeño problema. Yo no puedo revisar esta simulación así porque esa es la simulación de IPv4. Entonces vamos a revisarla más bien de esta manera. ¿Cierto? Entonces más bien le decimos esto. Esto sí es más viable. Es que toca hacer acá. Vamos a ver dónde se queda el paquete.
paquete parece ser que se pierde aquí. Ahí se perdió. Entonces el paquete puntualmente, a ver, puede ser en ese caso que para él conscientemente, pues por aquí hay alguna cosa que no esté de acuerdo. ¿Ya? Vamos a ver, entonces volvamos a enviarlo. Desde este, ¿no? Dijimos. Hasta acá. Ah, bueno, esa parte no la podemos hacer. Dijimos que era de esta manera, ¿no? Miren que ahí contestó los 4 paquetes. Vamos a ver. Aquí no dijo nada. ¿Cómo se quedará en la red 3? Señor, ¿Cómo se quedará en la red 3? en este momentico él no está contestando. Es probable que de pronto este dispositivo esté presentando algún tipo de problema, ¿no? ¿Qué toca revisar? Pues primero que todo su configuración, ¿cierto? Antes que nada. En este momento pues esta configuración pues al parecer está bien. La configuración del enrutador, nosotros acabamos de ver que él es convergente. Entonces si él calcula las rutas bien y las redes bien, pues ahí no tiene problema. En este caso. ¿Ya? Entonces, porque él precisamente vota, o sea, para él lo que está sucediendo es que aquí no se está resolviendo el envío de la información. Este es el que no la resuelve. Puntualmente hablando, ¿sí? En este caso, lo ideal sería que volviéramos y revisáramos aquí qué ha sucedido con la parte de las redes en IPv4 y en IPv6. O sea, no tanto en IPv4, más bien miremoslas en IPv6. Si nosotros notamos, las redes en IPv6 todas están aquí completas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. A, B, C, D, E y F. Y no está en la F porque pues esa no estaba dispuesta para esto. Denme un segundo, jóvenes. Yo voy a hacer un pequeño... Denme un segundo. Aló. Tío Germán David. Entonces vamos a curarnos en salud. La idea es que de pronto de aquí a acá nos demos cuenta puntualmente qué está pasando. Entonces, ahí por ejemplo, bueno, esto no lo podemos ver en este caso de esta forma, porque pues como les repito, esto es IPv6. Entonces esa situación nos toca puntualmente desarrollarla por otro lado, desde ese punto de vista, ¿no? Entonces así, como pueden apreciar, ¿sí? Nos toca considerar esa parte por acá. Entonces aquí le voy a hacer es un ping. Vamos a ver. Vamos a hacer aquí un ping al default gateway. Entonces, supuestamente, yo voy a quitarme el modo simulación y él me está contestando. ¿Listo? ¿Están viendo todos? Ahora vamos a hacer, este es el pin de aquí, vamos a hacer un pin a esta interfaz. Esta interfaz, como estamos viéndola nosotros, que es la serial 000, estamos haciendo un rastreo de todo este asunto. Entonces aquí, la serial 000. Entonces la serial 000 tiene esta dirección. ¿Cierto? Entonces, en este caso, acá, si eso funciona, entonces digamos que la consideración es que llegue hasta allí. Bueno, eso no lo va a hacer porque este valor se me fue esto. Ahora sí. Él llega. Miren bien. O sea, quiere decir que en este momento él está llegando hasta acá, pero entonces estamos viendo que él llega hasta acá, pero no se devuelve. Ah, entonces el problema puede ser básicamente de este señor. Entonces vamos a revisarlo. ¿Sí están viendo por el error que sacó? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de esa situación también? Pues de esta situación nos podemos dar cuenta nosotros simulando el error. En ese sentido,
y volviendo a enviar acá, supuestamente, en ese sentido, el último ping, ¿cierto? Entonces, en este caso, ese último ping, que es este es el que tiene problemas. Entonces es puntualmente el que de pronto en ese sentido, en la parte de IPv6, en ese caso nos puede estar dando algún tipo de error. Entonces, este enrutador 3 es el que vamos a considerar hacerle troubleshooting. Entonces, en este caso, la primera cosa que tenemos que revisar es estas direcciones a ver si están correctas. 2000, AA, BB, ES, 3, FFF. Aquí tiene que estar la 1 de la 3. Y si estamos considerando esa parte, si está bien. A, B, C, D, E. Y está bien. Listo, entonces por ese lado no está el problema. Ahora revisemos puntualmente la parte del routing. O sea, ¿el routing está aquí? Sí. ¿Sí lo pueden apreciar ustedes? IPv6 Readcast Enable, sí. La otra interfaz, IPv6 Readcast Enable, sí. El otro proceso tiene 4 interfaces. Es que este enrutador es crítico, les cuento. Tiene 4 redes, puntualmente hablando. Todas las interfaces están correctas, pues digamos que en este momento podríamos decir que para él, que en ese sentido, esta ya la verificamos. Esta 5, que está acá, posiblemente sería bueno verificarla. Entonces, si aquí está la 5FF, allá está puesta, ¿cierto? Entonces acá tendría que estar la 5.1. Y ahí está. Entonces revisemos si están en el mismo circuito, que esa es otra cosa. Serial 010, serial 010. La serial 010 tiene en ese caso los mismos valores de red, sí. Acá el mismo valor de red, serial 010, sí también. Ahora, revisemos en ese caso esta red de aquí, la serial 001. La serial 001 ahí está puesta con la 31. La serial 000 para él, que es la del lado de acá, porque supuestamente eso es lo que determinó, porque la serial 001 está por el otro lado. La serial 000, ahí es donde va a estar el error. Él tiene la 3FFFF, la serial 000. Porque la serial 001 está en la 9. Está bien, está correcta. Entonces, pues toca considerar, mirar, a ver. Lo otro es revisar el archivo como se configuró, como estaba supuestamente en el ejercicio. Que esa fue la otra situación, que es la que está acá. Entonces, por ese lado el error no está. Entonces, en el router 3, que es este que está aquí, ¿cierto? Entonces, esas situaciones, digamos que están salvaguardadas. Como pueden ver, aquí está el E3, E5, E9. Y este es el E7. Las redes se quitaron. Se colocó el enrutamiento por versión 4, por versión 6. En este caso, y se salvó. Vamos a revisar un poquito si de pronto es otra situación, que pues son situaciones con las cuales uno a veces, en ese caso, de pronto, voy a quitar esto. Dice Show Cable Info Pop-up Info Physical Workspace. Estas piezas a veces a uno lo ponen a pensar, ¿no? En este caso. Entonces vamos a ver si ya la situación ahí en ese momentico ya ha sido mejorada. Porque si no pasa un pin, no pasa pero nada, les cuento. Entonces acá, aquí básicamente como que nos quedamos parqueados, ¿cierto? Profe, pero en el otro que habíamos, pues que usted hizo, no teníamos ese error, ¿o sí? Es que lo que pasa, joven, es que está sucediendo. En el modo de tiempo real, lo que estamos verificando nosotros acá, es que este dispositivo, como puedes apreciar, contesta unas veces y contesta otras que no. Estamos notando es que la implementación aquí como que parece que tuviera problemas. ¿Por qué? Porque es que resulta que este dispositivo no se devuelve. O sea,
¿Qué le sucede a él? Es como si él no se acordara a quién tiene que devolverle las cosas. ¿Sí me entiendes? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Este enlace que está acá, que es el serial 001, si lo están notando vos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos la 31. Y acá en la serial 000, ¿quién está? La 3FFF, y está bien, está correcto. O sea, las letras que están allí, la A, B, 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 C, 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 D, D, están bien. Y acá, puntualmente también, en ese caso, pues sí, también están igual, están correctos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el asunto con esto? Esa red que él debe de conocer, puntualmente, porque está directamente conectada, es esta. Es esta que está acá. ¿Cierto? Y él está bien, él está ahí correcto. O sea, por hardware no hay problema. Lo otro sería, en ese caso, es que de pronto aquí, a nivel de configuración, a nosotros se nos haya pasado por alto algún reloj o alguna cosa de esas, pero no lo creo, ¿no? Porque aquí está. Y esa parte, en la parte de capa física, pues está dada. Ahora, acá, en este caso, ¿sí? Aquí tenemos es la serial 000. La serial 000 tiene la A, B, C, D, E, 3, F, F, F y el valor 112. ¿Cierto? Si yo voy a revisar su tabla de enrutamiento, ¿cierto? Esta es la interfaz, ¿sí? Su tabla de enrutamiento, la tabla de enrutamiento de esto, pues, vamos a ver. Aquí tiene que estar. Es show IPv6, ¿no? Route. Entonces, supuestamente en este caso, acá, precisamente nosotros tenemos directamente conectada esa interfaz. O sea, él está correcto. Y esa red. Entonces, ahí, validando eso, él hasta aquí debería llegar. Ahora, ¿él por qué no se devuelve? Eso es lo que precisamente queremos revisar, porque es como si a este se le olvidara la tabla de enrutamiento. ¿Ya? Es como si a él le dijeran, no, es que esta red que está acá se pierde para devolver el paquete. ¿Cierto? Y ahí está completamente toda. Si yo dijera, no, es que aquí hay discontinuidades, ¿sí? En ese caso, pues diríamos, no, pues hubo un problema en el diseño del ejercicio. Pero el diseño del ejercicio está correcto. Ahora, vamos a revisar otro enrutador a ver si de pronto es que este tipo de cosas se están replegando mal. Vamos a mirar acá. Si es que es desde ese punto de vista, pues tenemos el problema disperso en ese caso. Entonces aquí por ejemplo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D y E. O sea, errores no hay. O sea, esto está correcto. En principio, ¿qué podría hacer? Pues de pronto en ese caso algo un poco relacionado con la lógica, o sea, por lógica esto está correcto, está funcionando. Entonces, lo único que nos queda hacer a nosotros es hacer rastreo de paquetes. Vamos a enviar un paquete aquí hasta esta interfaz. Esta interfaz que está acá, que es la que está aquí parqueada, es la 9FFF. Entonces, en este caso, vamos a ver acá con el command prompt. Entonces aquí vamos a cambiar este valor por este. Ahí es donde está el error. Tiene un pequeño error en alguna parte. Pero mire que pasan casi que todos los paquetes. ¿Ya? Entonces, lo raro de esto es que pasan unos pero otros no. Básicamente. Profe, ¿y eso a qué se debe de que pasen unos y otros no? O sea, ¿le faltan alguna configuración? No sé. Pues, ¿quieres que te diga una cosa? Muy buena tu pregunta. Porque lo ideal,
En este caso es que obviamente este tipo de situaciones no tengan por qué pasar, ¿ya? Porque Sí, porque es que lo raro es que si pasan tres pines hacia acá, ¿por qué no pasa el último? Es que eso mismo. estamos trabajando un ejemplo lógico, ¿ya? A no ser de que nosotros aquí sostengamos, no sé, un procedimiento un poco diferente, pero la infraestructura del diseño está bien. Si yo dijera en ese sentido, no, fue que cometimos un error en algún lado, pues sí, digamos que les doy la razón. Pero esto no tiene errores. Si estamos revisando un poquito las cosas, pues presten mucha atención y básicamente se van a dar cuenta que la configuración está por todos los lados correcta. O sea, que hubiera algo mal replegado y mal puesto, pues yo digo, no, sí fue que se cometió un error. Por ejemplo, aquí tienen que haber cuatro redes y las cuatro redes están bien puestas, sobre todo la de IPv4, en este caso. Por ejemplo, él tiene la 3F y la 5F, ¿cierto? Desde ese punto de vista, ¿cierto? Ahí pueden ustedes notar. Ahora, vamos a ver sobre este, si es que de pronto tenemos un error. Nosotros ahí tenemos, bueno, aquí tenemos el 8, el 6 y el 7, ¿sí? Y si revisamos por este lado tiene que estar la 7.1. Ahí está. Y por este lado tiene que estar la 6.1. Ahí está. Si aquí en este sentido nosotros por direccionamiento tenemos en el enlace la 9.1, en este caso por este lado tendría que estar la 9FFFF. Está bien. Si por este lado, precisamente en la 5, que están viendo allá, está la 5FFF en la serial 010, que eso es de las cosas que de pronto podemos equivocarnos, precisamente. Ok, ¿y dónde estaría el 8FF? F? ¿No la has visto? No. ¿No? Yo no sé si es que mi conexión va lenta, que a veces que como saltea. Bueno, aquí, Vi el 1, pero no el 8FF. la 8, vela acá está. Es que la 8FFF no va a estar. Por ejemplo, esta tiene la 8.2, en este caso, ¿cierto? Este tiene el Y 8.1. este tiene que tener la 8.1. Ahí está. Y está puesta. Y está bien puesta. Entonces ese no tiene FF. No, no porque es una red LAN. Y en esa red LAN pues nosotros dijimos que íbamos a colocar un valor así. Listo. Ya, eso es lo que de pronto tenemos nosotros en claro. Por acá podemos ver nosotros que se tiene la 2.1, 6.1, 5.1 y 4.1. Y las 4 están correctas. 4.1 sería, La 4.1 la es, 4.1 la sería 4.1 es una. esta. Esa está puesta, lo que pasa es que ya nos muestra el valor de la interfaz. Ahora sí. Ahí tenemos la gigabit 00 con la 4.1. En la serial 010 tenemos la 5.1 y al otro lado la 5FFF. Por arriba tenemos la 2.1 en este caso. Aunque eso sí podría ser un error, ¿no? Sobre la serial, esta parte. Lo que pasa es que acá debe de estar la... Ah, no, está correcto. Está correcto. Y para acá por debajo, pues tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos la 6. O sea, ya esto es una situación que de pronto desde ese punto de vista tenemos nosotros en ese sentido un pequeño error. Pero el error no es un error de... O sea, los procedimientos están completos y están bien. Pero eso ya más bien debe ser un error, digamos que de la metódica y la mecánica que esto tiene, en este caso. Y podríamos decir nosotros que la tabla de enrutamiento de los dispositivos está completa, no están incompletas en ese caso. Entonces, digamos que podríamos decir que es que están sucediendo
errores, digamos que denominados por la implementación de algunas cosas, y yo diría que no. Entonces aquí podemos ver nosotros puntualmente que en este caso eh, estas redes acá están correctas, ¿cierto? Aquí podemos verla nosotros, todas están correctas. La 3, la 9, la 5 y la 7. 3, 9, 5 y 7. Entonces ellas no tienen errores en este caso, ¿sí? De ahí en adelante, pues es que lo que pasa es que ¿cuál es la mejor muestra de toda esta situación? Revisar de pronto desde ese punto de vista. Acá sí había un error, ¿no? Con el gateway de este dispositivo. Ah, bueno, eso sí teníamos un problema grave. Pero lo mejor que podemos considerar nosotros, en este caso, es que puntualmente acá, específicamente hablando, las tablas de enrutamiento están conformes. Denme un segundo, jóvenes. Denme un segundo. El concepto de la convergencia puntualmente aquí no se da. Entonces, en ese sentido, digamos que posiblemente pues sean factores de otra clase, pero aquí no tiene por qué haber en ese caso problemas de loops, ¿sí? Otra cosa que uno podía hacer precisamente como para, por ejemplo, para hacer pruebas, es desconectar un enlace, ¿cierto? Entonces, por decir algo, yo voy a coger esta interfaz que es la serial 000, ¿cierto? Que es la que está acá, y la apago. Entonces, ¿esto qué debe de provocar? Que la información que se envíe por aquí tiene que coger por otro lado. Entonces, puntualmente hablando, en ese caso, al caerse esa red, entonces, por ejemplo, entonces, aquí, posiblemente ¿sí están viendo el tamaño de las cosas? Entonces, miren lo que pasó. Prácticamente esto está advirtiendo que esta interfaz era la que le advertía a este enrutador de todo el proceso de enrutamiento del resto de la red. En este caso, ¿sí están viendo ustedes allá? O sea, por aquí él ya apenas conoce la 1, la 2, la 4 y la 8. Se cayó precisamente todo. Entonces, es probable que realmente este valor de acá, o sea, ese también sería otra consideración. La serial 00 de esta, por ejemplo, tiene la 2FF, esta, por ejemplo, tiene la 2FFFF. Entonces, acá tendría que estar la 21. ¿En cuál? La serial 000. ¿Cierto? Entonces, esa está bien. Entonces, si ustedes notan un poquito, aquí se cayó prácticamente todo. Miren bien, mire, no ha respondido precisamente el asunto. ¿Sí están viendo todos? Que realmente acá, ahora revisemos la parte en IPv4, ¿cierto? La parte de IPv4, como están viendo ustedes, pues no tiene el mismo asunto, o sea, está bien. Sí tiene 9, o sea, tiene en este caso las mismas redes que en ese sentido se están buscando. Tiene 9 subredes de la primera y 5 subredes de la segunda. ¿Ya? Entonces, en este caso, podríamos decir que esa red de acá, este enlace, posiblemente nos esté molestando de alguna manera. Miren que precisamente, ¿qué debió haber hecho esto? Converger, en ese caso, por otro lado. Prácticamente, si nosotros decimos acá, de nuevo, con la interfaz que está aquí apagada, que es la serial 000, nosotros la apagamos de aquí, ¿no? Que está acá, ¿sí? Desde ese punto de vista, que en ese caso el proceso del enrutamiento tendría que volver. ¿Sí se están dando cuenta? Comenzó a recrearlo de nuevo. O sea, en este momento él le dio vía a la 4, a la 8, ¿cierto? Como pueden ver. Pero fíjense que allí no le ha llegado a la 7. ¿Sí están notando todos? Entonces, en este caso, esa es la situación con esta cosa, ¿no? Ahora, lo otro que pudimos haber hecho nosotros fue haber modificado precisamente
el concepto de la máscara con la que estamos trabajando, la máscara no, el prefijo. Entonces, porque estamos trabajando con un prefijo 112. Entonces es probable que de pronto esto involucre que en un futuro el diseño de estas redes sea un poquitico más diferenciado, porque nosotros estamos trabajando una segmentación de IPv6 en este caso. Entonces es probable que nosotros aquí tengamos puntualmente algún tipo de error. Ahora, ¿dónde podemos hacer esta validación nosotros? Entonces, en principio diríamos desde ese punto de vista, entonces digamos que IP Subnet Calculator. Es que esta tiene hay una calculadora que me permite hacer a mí las modificaciones. Posiblemente, me permite mostrar a mí, en ese caso, si es de IPv4 o IPv6, si estamos correctas. Por ejemplo, esta no nos ayuda con esa situación. Entonces, miremos otra calculadora. Por ejemplo, este es el prefijo. Vamos a colocar acá el prefijo que estamos buscando. Nosotros colocamos un prefijo precisamente 112. ¿Qué valor de red fue el que pusimos nosotros? En este caso, nosotros pusimos un valor de red puntualmente de, en este caso hasta aquí, ¿no? A ver, este es 112, ¿no? Vamos a ver este. ¿Cuántos campos tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? Entonces 6 por 16, ¿cuánto da? 6 por 16, ¿cuánto da? Jóvenes. Ya, profe. 96, profe. 96, gracias. Entonces, en este caso, digamos que vamos a colocar acá esta. Vamos a calcular esta. Dice que proveamos una dirección de IP válida. Entonces pongamos acá. Es que este fue de pronto uno de los errores, ¿no? Porque resulta que aquí tenemos nosotros, hasta aquí tenemos 96. Si colocamos estos dos puntos acá, ¿cuánto es 96 más algo? 96 más 16, 112. Bueno, esto no la está calculando. No, aquí está. Bueno, supuestamente, así como está la cosa, si están viendo todos ustedes, él colocó ¿cuántos hosts? Él colocó en esa red, esa es una de esas subredes. En este caso él colocó precisamente desde la 1, la red realmente es esta. O sea, si nosotros la revisamos de esta manera, esto va desde esta letra a esta letra, ¿cierto? Y esta vale 112, porque estos son 16 bits más, ¿cierto? Entonces, esto no tuvo por qué haber, por ejemplo, en ese sentido también tenido esos mismos errores. Porque si aquí colocábamos 2 o 3 o 4 o 5 o 6, eran precisamente todavía redes más diferentes, pero de otra segmentación, en este caso, ¿ya? Entonces, ese valor de esa subred, por ejemplo, me está diciendo a mí que yo estoy trabajando acá desde el 0000 hasta el FFFF. Eso tiene 64K direcciones, ¿cierto? Para que todos lo tengan presente. Entonces, si yo hubiera cambiado esto por el 2, por el 3, ese valor, entonces hubiéramos tenido precisamente todavía redes más diferentes. ¿Cómo lo podemos comprobar? Es sencillo, ¿no? Pues si yo coloco acá, en este caso, un valor diferente, por ejemplo,
Tenemos aquí dos puntos, aquí coloquemos A. ¿Qué dijo que era inválida? Bueno, entonces coloquemos aquí 1. Esa sí la va a calcular. Entonces, por ejemplo, acá va desde la A con esta letra, con este valor hasta acá. O sea, la dirección realmente es A1. ¿Sí está claro para todos ustedes? Entonces, esa situación conlleva a pensar pues muchas cosas. O sea, realmente la segmentación que está dispuesta en el Excel está correcta. O sea, la que está acá. ¿Cierto? O sea, en ese caso, si nosotros estuvimos revisando precisamente los rangos que habíamos asociado en la parte de IPv6, pues esto está precisamente correcto. ¿Por qué? Porque, como les repito, esto está determinado en diferentes redes. O sea, realmente esto sí está correcto. Esto va desde el 1 hasta el FF. Esto va desde el 1. O sea, en cada una de estas redes, esto es precisamente lo que le indica a esto, que este es el valor 112. Y este último, ¿cuál es? Pues el 120, los últimos 16 bits para los 128. Que es lo que supuestamente nosotros tenemos ahí, en ese caso. No sé si me han entendido, pero es la realidad que estamos manejando en este momento. ¿Ya? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Jóvenes. En el momento no tengo preguntas. ¿No? No, señor, por ahora no. Sí, la idea es esa, ¿no? En este caso. Sí, de hecho, pues eso es lo que está pasando acá. Puntualmente hablando. ¿Ya? Es más, de hecho esto, como estamos mirándolo acá, está un poco incorrecto, ¿no? Porque aquí habría 64, aquí hay 32, es lo que estoy revisando. Aquí tiene que haber 16, o sea, aquí así que acá hay 64, aquí tienen que haber 80, aquí supuestamente tienen que haber ¿cuántos? Aquí tienen que haber 64, aquí tienen que haber entre estos dos 32, ¿cierto? Aquí tienen que haber 16 y aquí 16. Entonces, ¿cuál es la... hasta aquí qué valor llevaríamos nosotros? Pues aquí hay un error, ¿no? Esto es 64. Esto es... Lo que pasa es que hasta aquí estaría precisamente... esto sería 64 más 32, 96. Y esto tendría que ser igual a... Precisamente, esto sí tiene que ser igual a este... Perdón. Más este más este. Ese 102. Listo. Y este que está aquí, para la última parte, tiene que ser igual a este más este último campo. Luego tiene que dar 128. ¿Cierto? Y ahí está completo. Eso no tiene por qué estar aquí. Y pues esta parte, como para dejarla clara, el host realmente es este, ¿no? Perdón, control Z. Un segundito. Los hosts sí son realmente esos. Esos que están aquí señalados. Y esos están bien. Y es lo que está cumpliendo precisamente a cabalidad con lo que estamos diciendo. O sea, realmente esta fila que está aquí es una subred. Esta es una subred dentro de la subred. Y esto es el valor de los hosts dentro de esta subred. O
sea, es que aquí tenemos una segmentación de un nivel mucho más alto, en este caso, ya, para que de pronto ustedes ahí desde ese punto de vista lo consideren. ¿Cuál sería la situación? Pues la situación puntual es que en ese sentido, ¿sí? En este caso, ¿sí? Esto es una subred de IPv6. Esto es una subred dentro de la subred de IPv6. Y esto es el rango de los hosts que supuestamente les dimos el conteo. Por eso decíamos que el prefijo llegaba hasta 112. No sé si tienen alguna pregunta hasta allí o alguna duda, alguna inquietud. Bueno, ¿ninguna? Profe. ¿No? ¿Ninguna? Bueno. Entonces, ¿cuál es la idea de ahora en adelante? Pues no sé, en este caso, ya pues como para revisar un poquito la situación, revisar en ese sentido la metódica del examen, es que es la que me tiene como pensando, ¿no? Ya, entonces voy a parar aquí un momentico.